Cuando un país descubre un yacimiento de petróleo, la situación cambia por completo para todos. A partir de ahí, se abren miles de oportunidades porque sabemos claramente el potencial económico que eso representa para la población en general. Lo mismo debe sucederle a cada uno de ustedes cuando comprendan realmente el tamaño de inversión que es tener uno o muchos tokens de XRP. XRP es esa moneda nativa de XRP Ledger, que es como tener ese diamante en bruto recién salido de la mina que aún no ha sido valorado. Todos sabemos qué es un diamante y que vale todo, pero no lo hemos pesado, ni mirado el color ni sus características. Y claro, llevamos años viendo cómo XRP está ahí estancado, esperando a ser descubierto realmente. Muchos creen entender lo que es, pero les falta muchísimo para comprender realmente todo su potencial. La gente de Ripple lo tiene clarísimo, porque llevan más de 12 años construyendo una empresa de blockchain sobre la red de XRP Ledger, una empresa que ha tenido que sufrir los embates de una agencia federal que por 4 años hizo lo posible por destruir su reputación. Miren, un secreto a voces era el término 8th Gate, pero a través de los días del 2025 se va destapando todo lo sucio que se vivió al interior de la SEC. Solo es pensar que cuando el equipo de Doge, liderado por Elon Musk, decidió ingresar a la SEC para investigar qué ha sucedido en su interior, todos saltaron a pedir explicaciones de lo que hizo Bill Hillman y el conocido 8th Gate. El mensaje fue publicado hace 3 días y ya tiene más de 27 millones de vistas. No sé cuántos mensajes hay, pero son un montón. Antes de seguir, los invito a que me regalen un like y se suscriban al canal. No pierdan la oportunidad de ver los últimos videos con los mejores análisis. Además, los invito a partir de este sábado a verme todas las mañanas a las 7:30 de la mañana para analizar rápidamente el mercado macroeconómico y trading de criptomonedas. Será un espacio entretenido para arrancar el día con una visión clara de dónde y cómo tradear. Los espero. Le pedí a la inteligencia artificial de X.com, Grok, que me preparara una matriz que resumiera las principales acciones de la SEC, que es la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, relacionadas con el mercado de criptomonedas entre el 2020 y el 2025, junto con su impacto financiero aproximado en los criptoinversionistas. Los datos son estimados, pero miren lo que me presentó. Las pérdidas para Ripple, Coinbase y Binance son inmensas, son invaluables. Pero con la reducción de la unidad cripto y lanzamiento del Crypto Task Force en febrero del 2025 se percibe un cambio hacia un enfoque menos agresivo y más colaborativo bajo la nueva administración de Trump, lo que podría reducir el impacto negativo en las acciones y enforcement para fomentar la claridad regulatoria. Si no fuera poco, todo lo que hemos visto este último mes en cuanto al movimiento positivo hacia la regulación de criptomonedas, el miércoles Trump se comprometió a liderar a Estados Unidos hacia la dominancia cripto y critica los enfoques regulatorios anteriores hacia los activos digitales. Se acaba así la hostilidad creada durante la administración Biden. Y dijo esto: he firmado órdenes ejecutivas para mantener a los Estados Unidos a la vanguardia de la inteligencia artificial y para terminar con la guerra de Joe Biden contra Bitcoin y cripto. Terminamos totalmente esa guerra. Esa guerra ha terminado, dijo Trump, hablando en la cumbre FI Priority en Miami Beach esta semana. Y además nos regala este mensaje en su red social de Truth que es para mí increíble. El mensaje que va en ese tweet es de Brad Garlinghouse de Ripple, promocionando el efecto Trump en medio del aumento de transacciones en Estados Unidos. Ripple aumentó los puestos de trabajo en Estados Unidos debido al optimismo en torno a las políticas de la administración Trump, que se perciben como un impulso a la innovación y al crecimiento del empleo en ese país. La compañía firmó más acuerdos en Estados Unidos en las últimas 6 semanas del 2024 que en los 6 meses anteriores, lo que indica un cambio positivo en el entorno empresarial después de las elecciones. Por todo eso es que hoy se especula que la reunión que sucedía al interior de la SEC iba a tener efectos positivos para Ripple y XRP, pero aún no hemos tenido noticias de lo que se discutió ayer. Esa reunión tuvo lugar ayer a la 1 de la tarde, pero todavía no vemos el resultado, seguramente lo veremos hoy. El anuncio publicado en la página de la SEC decía que la SEC celebraba una reunión a puerta cerrada a las 13 horas Eastern Time, donde el orden del día incluía acuerdos de medidas cautelares, procedimientos administrativos, resolución de demandas judiciales. XRP sigue siendo un foco después de las recientes presentaciones de ETF y desarrollos legales.
Obviamente todos apostaban para que se abordara el caso de Ripple, posiblemente logrando un congelamiento del caso para poder llegar a conciliar como está sucediendo con los casos de Coinbase y de Binance. Eleanor Terrett había posteado este mensaje ayer. La SEC está pausando los litigios en curso contra firmas de criptomonedas, pero me dicen múltiples fuentes legales que la SEC ha estado priorizando casos con plazos judiciales inminentes, lo cual es una explicación de por qué no hemos visto solicitudes de pausa en el caso de Ripple o el caso de Kraken. El próximo plazo judicial de Ripple es el 16 de abril y parece que el de Kraken sería el 31 de marzo. El caso de Binance se ha congelado hasta el 14 de abril, el de LegitLex hasta el 11 de abril y el de Coinbase. La SEC acordó una extensión del plazo para que la agencia responda a la solicitud de Coinbase de permiso para presentar una apelación interlocutoria hasta el 14 de marzo. Es posible que la cúpula de la SEC esté esperando que Paul Atkins esté en camino de ser confirmado para entonces. Mientras tanto, el grupo de trabajo Task Force sobre criptomonedas, el Congreso y el grupo de trabajo presidencial sobre activos digitales presumiblemente están trabajando para llenar los vacíos regulatorios que llevaron a estas demandas en primer lugar. Mientras se aplazan los casos, se sabe que la SEC ha creado una unidad cibernética para hacer frente a las estafas relacionadas con las criptomonedas, centrándose en las personas que utilizan las redes sociales, los sitios web falsos y las criptomonedas para engañar y estafar a las víctimas. Y es así como llegan más noticias positivas para XRP. El formulario 19B4 del ETF de XRP de Grayscale se ha publicado oficialmente en el registro federal, iniciando la cuenta atrás para la SEC. Como les mencioné en uno de mis últimos videos, la SEC tendrá máximo 240 días para revisar y decidir sobre la aprobación o denegación, lo que nos lleva a una fecha antes, pongan mucha atención, antes del 18 de octubre de este año. En un artículo en CryptoBasic de noviembre pasado, el CIO de Bitwise había dicho que XRP aún no ha desplegado todo su potencial y revela por qué Bitwise solicitó un ETF de XRP hace poco. Esta semana vuelve a opinar sobre los tiempos y estima que el ETF de XRP vendrá, pero que no hay afán. Las cosas llegarán a su debido momento. Oigamos bien su mensaje. Yo diría dos cosas al respecto. 1. Creo que hay una demanda sustancial de un ETF de XRP. Y XRP ha tenido una comunidad sostenida durante un periodo de tiempo extremadamente largo. Es un activo que se negocia significativamente en intercambios centralizados. Creo que a la gente le encantaría encontrar una forma de mantenerlo en una estructura AETP simple, de bajo costo y fácil de usar. Y diré que el segundo aspecto es que la SEC está mucho más receptiva a las discusiones bajo la nueva administración de lo que estuvo en el pasado. En la administración anterior, la puerta simplemente se cerraba. No había manera de discutir cosas como staking o en especie o tal vez nuevos activos. Creo que sí, te puedo decir que ha cambiado completamente. Están mucho más abiertos al diálogo. Así que soy optimista. Vamos a ver, ya sabes, ETF de XRP y ETF de Solana. Creo que la aplicación estrella en este espacio será en realidad un ETF basado en índices. Creo que mucha gente quiere simplemente hacer una apuesta generalizada en las criptomonedas y tengo la esperanza de que logremos eso también a fines de este año. Así que cuénteme como optimista. Con tanta noticia, ¿no creen que XRP es una gema que no se puede soltar? Hay que entrar a comprar, hay que entrar. Y recuerden, no soy su asesor financiero. Estoy convencido que mientras que XRP no lidere su propio camino, mantendrá una correlación muy importante con el movimiento de Bitcoin y por eso me gusta traer análisis diversos sobre Bitcoin para tomar la foto desde afuera y luego sí poder mirar a XRP. El analista CryptoCon nos trae este mensaje. Para que Bitcoin alcance el siguiente peldaño de esta extensión hiper precisa en marzo o antes de febrero, solo tiene que hacer exactamente lo mismo que hizo el año pasado en marzo. Parece una locura pensar en $166,000 el mes que viene, pero no es tan descabellado. O puede que esta vez tarde un poco más, pero el ciclo no ha terminado y ese objetivo seguirá ahí. Luego de las correcciones que hemos visto y que todos esperábamos, vemos cómo aparecen mensajes de optimismo, como este de Grad Crypto. La actualización del marco temporal de 12 horas, donde XRP ha rebotado desde el borde interior del triángulo ascendente, mostrando un impulso bullish. Actualmente está cerrando por encima de los $2.62, que es el Blue This High. Lo que también es bullish, el objetivo $2.83, que es el verde.
es el próximo bullish, una señal bullish que producirá cuando XRP cierre por encima de $2.90 o $3.10 con confirmación, convirtiéndose en un fuerte soporte para continuar y un hito importante desde la perspectiva estructural. No puedo mostrarles más optimismo. Ya pasamos la época de regalar la plata en memes como la de Trump o de Milei para aprovechar el potencial que tiene una moneda completamente sólida que ahora le da la bienvenida a la stablecoin BBRL en el XRP Ledger, y esta stablecoin es del Banco Brasa de Brasil, la cual estará atada al real brasileño. Esta moneda ofrece transacciones digitales seguras y eficientes para Brasil y Sudamérica. Recordando que hace menos de una semana anunciamos el ingreso de Ripple a Portugal. Esta moneda será uno de los pasos adicionales para unir a Europa con Brasil, con los pagos transfronterizos generando aún más utilidad para la XRP Ledger. El lanzamiento será a principios del 2025 para clientes institucionales. Y todo esto se da como una línea de fichas de dominó. El Banco Central Europeo anunció el lanzamiento de su sistema de pagos digitales. ¿Será que Ripple no está ahí metido? Imposible que no sea. Sobre todo, luego de haberse aliado con el sistema de pagos de SWIFT. Se acaba la especulación en tokens basura y llega el momento de invertir en algo real, algo con utilidad. Para eso les dejo un link de Bitget y así pueden aprovechar un descuento increíble de por vida para operar con 20% de descuento. Y si quieren saber lo que pienso de Milei y del último escándalo cripto, les dejo el link de mi video anterior para que miren qué fue lo que pasó realmente y cuál es mi percepción de este problema. Pasen un excelente día. Hasta la próxima.